¿Te suena esto? ¿Te has operado el ligamento cruzado anterior y sientes que todavía la rodilla no tiene confianza, no tiene seguridad para realizar acciones del día a día, como por ejemplo bajar las escaleras o en fases más avanzadas, pues por ejemplo hacer cambios de dirección, el poder correr hacia un lado, frenar, girar, donde la rodilla, la pierna responda bien, responda igual que la otra y que pueda realizar todo este tipo de acciones de alta intensidad con buenas sensaciones? Pues esto es algo, es una de las cosas que suele pasar muchísimo cuando nos estamos recuperando la lesión del LCA, y es que se suele dar un enfoque de movilidad, de fuerza, de trabajo, gimnasio, etcétera, pero nos estamos perdiendo una parte. Así que el vídeo hoy lo vamos a orientar a qué es lo que está faltando y qué es lo que está fallando para que todavía no tengas esa seguridad, esa confianza en que tu rodilla responda bien. Soy Mauro Clemente, redactador especialista en lesiones de rodilla, ligamento cruzado anterior y menisco principalmente, y ayuda a personas de manera online a recuperarse de su lesión desde el preoperatorio hasta que vuelvan a competir en el deporte de forma segura y con confianza. Así que vamos a desgranar el por qué sucede esto y las claves para que no te suceda. Pues bien, este es uno de los ejercicios que se suele utilizar, que sería un single leg squat o una sentadilla a una pierna, y es que trabajar la fuerza o tener fuerza no es sinónimo de seguridad, especialmente si no se realiza bien y no se realiza una progresión como toca. El hecho de, por ejemplo, tú hacer un ejercicio de fuerza y que te cueste, que tengas que compensarlo un montón, no estás paliando ningún problema. Incluso puedes incrementarlo, porque esto, al final, tu cerebro lo que va a interpretar es que la rodilla todavía no está preparada para hacer esto, la activación muscular o el trabajo muscular no va a ser tampoco eficiente porque vas a tirar siempre de las mismas zonas, vas a compensar un montón, vas a trabajar con los mismos músculos siempre y no vamos a trabajar las fibras de la manera que toca. Así que el primer error es trabajar fuerza por trabajar fuerza, porque nos han dicho que hay que trabajar fuerza, seguramente el trauma te haya dicho también que hay que potenciar el cuádriceps, y sí, el cuádriceps tiene que trabajarse, pero potenciar para empezar no sería la palabra adecuada, y en segundo lugar, el cómo lo haces importa más que pues, el trabajar la fuerza en sí. Porque tú puedes hacer muy poquito, pero si lo haces muy bien hecho y consigues las adaptaciones necesarias, pues todo fluirá muchísimo mejor. Aquí encuentro grandes problemas, principalmente dos en este tipo de problemáticas o de cosillas. En primer lugar, gente que hace un volumen muy alto de entrenamiento con un montón de ejercicios, acaba súper fatigada, pero le duele la rodilla, todavía no es capaz de saltar, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Que la musculatura no está trabajando como toca. Y en segundo lugar, hay gente que peca de lo contrario, de falta de intensidad en los entrenamientos. Pues hay que buscar un punto intermedio, ese equilibrio en el que a ti te permita progresar, y progresar significa un mismo ejercicio, pues por ejemplo hacerlo más sencillo, poder añadir un poquito más de carga, añadir una variante a ese ejercicio para que sea un poquito más difícil, pues por ejemplo si estamos haciendo sentadillas a dos piernas, pues que puedas empezar a hacerlo de manera asimétrica e ir planteando una progresión donde el cerebro perciba control y seguridad en todo momento. Esto es imprescindible. ¿De qué me vale a mí hacer sentadillas a una pierna si las voy a hacer de mala manera? Me voy a desequilibrar. A nivel propioceptivo esto no vale nada y a nivel muscular tampoco. Y es que ya hemos visto un montón de veces, y lo he explicado en decenas de vídeos, que el ligamento cruzado anterior no solo es una estructura pasiva. No es como esta goma que a mí se me rompió, que una vez se rompe el cruzado te lo pueden unir y ya está, y la goma puede funcionar de nuevo como toca. Esto a nivel mecánico vale. Pero el ligamento cruzado no solo tiene esa función mecánica, tiene una función sensorial, tiene una función en la que va a enviar información al cerebro sobre cómo se encuentra nuestra rodilla, nuestro fémur, nuestra tibia, y en base a eso va a hacer que trabaje más o menos distintos músculos o que active distinta musculatura para poder proteger y poder rendir en condiciones. Entonces, el hecho de lesionarte el ligamento cruzado anterior ya va a hacer que esta musculatura no trabaje como toca. Aquí se pueden plantear distintas cosas. En primer lugar, tendrás que seleccionar una serie de ejercicios en base a todas estas carencias y estos déficits que se generan tras la lesión y tras la operación del ligamento cruzado anterior, que sean ricos en neurología para que la musculatura empiece a trabajar como tiene que trabajar. Es decir, el isquio, por ejemplo. El isquio a nivel anatómico nos han dicho muchas veces que es flexor de rodilla, ¿vale? Esto hace el isquio, flexión de rodilla. Perfecto, tú haces esto y te notas cómo el isquio trabaja. Y a nivel biomecánico es así, incluso hay una máquina, el leg curl, que se encarga de hacer flexión de rodilla y trabaja el isquio. Pero el isquio realmente trabaja como flexor de rodilla en las acciones del día a día o en el propio deporte.
La respuesta corta y clara es no. Entonces, tenemos que seleccionar una serie de ejercicios que sí que se orienten más a cómo el isquio debe trabajar. ¿Quiere decir esto que no se puede hacer flexión de rodilla? No, tampoco. Pero debemos predominar o debe predominar ese trabajo para que la musculatura trabaje como toca. Lo mismo sucede con el cuádriceps. El cuádriceps a nivel anatómico nos dicen que es extensor de rodilla, ¿vale? Tenemos una máquina también que sirve para ello, el leg extension o el banco de cuádriceps, que realmente nos hace una gran activación a nivel muscular del cuádriceps y trabaja mucho el cuádriceps de manera analítica. Pero ¿trabaja el cuádriceps así en nuestro día a día o cuando practicamos deporte? La respuesta es no. El cuádriceps es un amortiguador y si tú realizas una contracción no está amortiguando y debemos trabajar para que el cuádriceps amortigue bien, porque por mucho leg extension que hagas, luego nos puede pasar que tú hagas sentadillas y se nos vaya la pierna, vengamos por aquí y no trabaje como toca. Lo mismo pasaría con estabilizadores de cadera y demás. Entonces, debes orientar el trabajo de fuerza donde la musculatura trabaje como debe trabajar. Vamos a ver una serie de errores, en concreto 3, que se suelen cometer un montón. El primero de todos, y vamos a ver por qué, es no acabar de integrarlo bien. Aquí entraría la ejecución técnica. Por ejemplo, estábamos viendo antes el single leg squat, pero si hacemos una zancada, podemos, por ejemplo, hacer una zancada donde controlemos la tibia en todo momento, si queremos que venga aquí más vertical o la tibia más positiva, ¿vale? Según lo que queramos, o podríamos hacer esto, tener que estar como recalculando constantemente. Esto ya nos indica que, por ejemplo, pues no seríamos capaces de realizar este ejercicio como toca. Por ejemplo, pues desde esta posición que se podrá ver mejor, no es lo mismo realizar esto a realizar esto. Pues esto es uno de los errores que encuentro un montón. Me dicen, no, yo ya estoy haciendo zancadas o yo estoy saltando, pero ¿a costa de qué? Otro error sería saltarse por completo las fases y las progresiones en ejercicio. Porque habrá gente que querrá hacer esto y está constantemente probándose o tiene miedo de hacer esto, pero no ha sido capaz de saltar así una vez, ni de empezar a girar, ni de hacer un poquito de skipping, o empezar a saltar a una pierna, a la otra, o por ejemplo, pues distintos saltos encima de un step, o que tengamos que caer, o empezar a hacer algo un poquito más, por ejemplo aquí coordinado, un poquito más de pliometría extensiva, antes de empezar a venir a este tipo de ejercicios como los bow. Entonces, debes plantear una progresión adecuada de los ejercicios. Desde el día 1 en el que estás haciendo ya rehabilitación en la cama del hospital donde te han operado, no es lo mismo primero ponerse a hacer una sentadilla que tener que empezar a hacer un poquito de movilización temprana, activa, controlada. Aquí es donde falla mucha gente también, que piensa que por estar recién operado no puede hacer rehabilitación hasta que pasen 2, 3, 4 semanas, lo que sea. Pero es que rehabilitación es hacer esto y rehabilitación puede ser realizar una flexoextensión controlada, contracciones, movilización de rótula, de cicatriz y demás. Todo es rehabilitación, pero todo debe estar dentro de su fase y de su momento. Y plantear una buena progresión es clave. Otro error sería, y que veo muchísimo, es copiar ejercicios, por ejemplo, como este o cualquier otro que puedan ver por Instagram o por YouTube sin saber el contexto, sin saber si están preparados para hacer ese ejercicio ni qué se quiere trabajar realmente con ese ejercicio. Además, el foco interno es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un mismo ejercicio, visualmente visto desde fuera, puede parecer que tú estás haciendo, como hemos visto antes, por ejemplo, la zancada, pero, por ejemplo, una persona puede tener el feedback de lleva el peso al talón de esta pierna o lleva la cadera más para atrás. Y otra persona puede tener feedback de lleva el peso más a la punta del pie. Y tú puedes estar viendo el ejercicio desde fuera y sí, está haciendo una split squat, está haciendo una zancada, pero el contexto cambia por completo. Y lo que a una persona le puede venir bien, por hacer lo otro, puede no venirle bien y puede generarle dolor. Entonces, no copies ejercicios que tú ves por ahí, porque cada persona pues, va a necesitar sus propios ejercicios en su orden concreto, su distribución semanal en concreto, con sus descansos apropiados y su planificación adecuada y específica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado, que a partir de ahora pues, puedas tomar mejores decisiones dentro de tu redactación del LCA. Tienes en mi canal una playlist con cerca de 70 vídeos solo hablando exclusivamente
la lesión del LCA desde el preoperatorio hasta fases finales para que se pueda adaptar al momento en el que te encuentras exactamente. Y si quieres que sea yo quien te ayude en tu proceso de rehabilitación de manera online, tienes en la descripción el link para poder contarme tu caso mucho más a fondo y que vea la mejor manera de ayudarte. Nos vemos en el próximo vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con esa persona que seguro que le puede ayudar. Un fuerte abrazo.